también es muy interesante ver la historia desde lo literario. Ya la década del 70 arranca con un fenómeno muy importante que es el crecimiento del área sembrada y la aparición de un elemento clave en toda esta historia, que es el alambre, el alambrado, es decir, la demarcación de terrenos que conlleva la desaparición del gaucho vagabundo, el gaucho que trashumaba por la pampa, concretamente un personaje literario como es Martín Fierro, como se ve en la primera parte de Martín Fierro, el gaucho que padece una cantidad de injusticias, el gaucho que tiene que ir a pelear contra el indio, el gaucho al que no se le aplica la ley, bueno, todo eso que expresa José Hernández en su Martín Fierro, que es un libro de batalla. Esencialmente es un libro contra lo que está ocurriendo a nivel nacional después de Pavón, que es la victoria de Buenos Aires frente al interior, ¿no? La consolidación del modelo porteño, un modelo esencialmente agroexportador, esto es ser proveedores de materia prima y compradores de manufactura, con todo lo que esto implica, es decir, desalentar la producción nacional y importar todos los productos manufacturados, lo cual va evidentemente arruinando las industrias del interior, complicando la vida del interior. Y esto se ve entonces en todo ese clima político que se observa entre los 60 y los 70, donde aparecen las rebeliones del Chacho Peñalosa, el Felipe Varela, la derrota del interior, la guerra del Paraguay, ¿no? Que es un episodio muy determinante también de nuestra historia. Y esta consolidación de la clase dirigente porteña va también a conformar un modelo de país, que es el modelo del puerto de Buenos Aires, un modelo donde se va armando una estructuración nacional a partir de las necesidades de nuestra metrópoli económica, que es Gran Bretaña. Esto puede verse, por ejemplo, en el armado del trazado del ferrocarril. Tenemos un ferrocarril trazado en abanico, un ferrocarril británico que se traza entre mediados y fines del siglo XIX, es un ferrocarril concentrador que va de los centros productivos al puerto sin interconexiones regionales. Esto es, no hay conexión Córdoba-Mendoza, por ejemplo, ¿no? Sino que hay que pasar por Buenos Aires. A diferencia del modelo de telaraña de los Estados Unidos, donde había un fuerte mercado interno y por lo tanto era tan importante el tren de carga como el de pasajeros, porque había en los Estados Unidos un fomento del productor-consumidor, que es un concepto muy interesante, ¿no? Mientras que el modelo imperante, a partir sobre todo del 62, 80, llamadas presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, va conformando un modelo esencialmente de productor casi no consumidor, como es el sector productor campestre. En Estados Unidos hay un impulso de la producción y el consumo, la idea de un mercado interno, es decir, producir también para el mercado interno. La idea de la clase dirigente del 80 es una producción orientada esencialmente hacia el mercado exterior, lo que implicaba, por ejemplo, que los niveles salariales fueran muy bajos, porque no importaba el nivel de consumo de esa persona productora, ¿se entiende, no? Lo que estamos diciendo es una diferencia interesante que habla también de sociedades muy diferentes, que podían haber estado en igualdad de condiciones en algún momento. Cuando hablamos de las diferencias entre Estados Unidos y Argentina, esta es una diferencia importante, la concepción temprana de un mercado interno que conlleva múltiples relaciones políticas, económicas, sociales, horizontalidad, etc. Esta es una diferencia que creo que vale la pena señalar. El otro punto interesante también son que este tipo de modelo productivo llevaba a un desequilibrio permanente de la balanza de pagos. La balanza de pagos es la diferencia que tenemos entre las compras y las ventas, ¿no? Un problema inicial es que los productos primarios son más baratos que los manufacturados y de mayor volumen, por lo cual en general los países que producen solamente commodities tienen la dificultad de estar en déficit frente a los proveedores de manufactura, y esto le pasó a la Argentina durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa con ese saldo negativo? ¿Cómo se cubre? Bueno, con deuda externa, y ahí empezamos a tener la balanza financiera desfavorable, es decir, un país deudor. ¿Era necesario tomar deuda en la Argentina? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? que da para mucho. Trataremos de ser
muy sintético, no se preocupen. Esto arranca con Rivadavia, con el famoso préstito Varig de 1824, nuestro futuro primer presidente, que incluso en el debate parlamentario que se da, varios diputados en la legislatura porteña dicen que no hace falta tomar la deuda. ¿Para qué van a tomar la deuda? ¿Qué sentido tiene esa deuda? Sin embargo, se toma una deuda fraudulenta por 1 millón de libras, del cual llega la mitad en títulos. O sea, suscribimos una deuda de 1 millón de libras, eran 560.000, pero la deuda es por 1 millón, de las cuales solamente 60.000 son en moneda contante y sonante, el resto son papeles contra casas comerciales, un verdadero fraude. Y así comienza nuestra deuda, que se va incrementando con el tiempo. Hay un personaje sumamente interesante y contradictorio en nuestra historia que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Él es testigo de lo que pasaba con los capitales de la burguesía terrateniente argentina durante el siglo XIX. Él dice que hay una impresionante cantidad de dinero depositado en los bancos suizos y franceses de capitales argentinos. Y la pregunta es entonces, ¿hacía falta tomar deuda externa o se podía tomar algún tipo de crédito interno en aquel momento, ¿no? Esa es una pregunta reiterada, teniendo en cuenta que la deuda se fue multiplicando y que el modelo se fue manteniendo y siguió siendo deficitario por bastante tiempo. A la vez se produce el fenómeno que se denomina históricamente el granero del mundo, ¿no? Sobre todo con la ampliación del área sembrada, la ampliación de la frontera, la derrota del indio, producida entre 1879 y 1918, se extiende la frontera hasta el límite del área sembrada y comenzamos a ser mencionados como el granero del mundo, un concepto que va a perdurar por lo menos hasta 1930 aproximadamente, hasta la crisis. ¿Qué implica ser el granero del mundo? Bueno, ser un lugar de producción esencialmente cerealera, en algunos rubros los primeros productores mundiales, como por ejemplo maíz, y a la vez esencialmente está hablando de un lugar que no es un lugar dinámico. Un granero no es un lugar dinámico, un granero es un lugar estático. Es un proveedor de alguien que va a hacer eso, algo como su grano, ¿no? Y ahí tenemos un mito muy interesante que es el mito de la quinta potencia mundial, cosas que efectivamente éramos. Los números más o menos para 1910 estamos entre las 5 primeras potencias mundiales. ¿En qué parámetros? En PBI y en distribución de ingresos. ¿Cómo se toma la distribución de ingresos? Se divide el PBI, Producto Bruto Interno, todo lo que el país produce en bienes y servicios, y se divide por la cantidad de habitantes. ¿Qué nos daba eso para 1910? Bueno, uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, porque éramos muy pocos, teníamos un altísimo PBI, pero claro, esa división es real, digamos. Si nosotros dividimos el PBI por la cantidad de habitantes, es una cifra que tiene realidad. Es lo mismo lo que puede ganar un alto potentado que lo que gana uno que gana un plan, digamos. No, bueno, en la cifra de la división se daba esa situación absurda. Pero había otras cifras para 1910 que son interesantes, que son las cifras que da el gobierno en torno a una nueva ley que acaba de salir en ese momento, que es la Ley de Servicio Militar, y que establecía, por ejemplo, que en la Pampa Húmeda el 46,5% de los varones no daban ni la talla ni el peso para hacer el servicio militar por desnutrición. Y está el famoso informe que manda a elaborar Roca, de Alem Macé, ¿no? Una persona muy conocida en esta provincia. Un informe tremendo sobre las condiciones de vida de la población de los sectores medios y bajos de la Argentina en aquel momento. Es decir, una Argentina de grandes contrastes. Por un lado, la opulencia, la riqueza por lo menos declamada, y por otro lado, unos sectores medios bajos con graves problemas de mantenimiento y de sobrevida. Eso es lo que pasaba en aquella Argentina de 1910. Paralelamente, el fenómeno inmigratorio explosivo, 1880 en adelante, hasta 1930 llegan al país 6 millones de personas. Un fenómeno con pocas equivalencias a nivel mundial.
¿Por qué vienen? Bueno, dijimos, por problemas de todo tipo. Vamos a ver ahí que tenemos 2 guerras mundiales, tenemos una guerra mundial, tenemos problemas sociales, religiosos, económicos, etc. Perseguidos, hambriados, y gente que viene con distintos niveles de condición económica, pero en general con niveles bastante bajos y fundamentalmente campesinos, que vienen con una promesa, que es la promesa de la tierra propia. El Estado Nacional les asegura propiedad de la tierra, ilusión de todo campesino. Cuando llegan realmente al puerto de Buenos Aires se encuentran con que en realidad la tierra ya está repartida y que va a ser muy difícil acceder a la propiedad, ¿no? Cosa que lleva a que mucha gente se quede en la gran ciudad produciendo una cantidad de cuestiones disfuncionales. Sí, no hay trabajo para todos, algunos puedan trasladarse al interior y ahí comienza entonces el fenómeno a explotar el fenómeno de la pampa gringa, donde muchos, una gran cantidad, van a comenzar siendo arrendatarios, es decir, a arrendar campos a los grandes propietarios, particularmente en lo que sería la zona no afectada por las colonias, sur de Santa Fe, una parte importantísima del sur de Córdoba. Ahí comienza entonces este fenómeno del arrendamiento, que va a tener, como todos sabemos, un episodio muy importante en 1912, que es el Grito de Alcorta, que es la protesta por el sistema de arrendamiento de la tierra. Va a permitir también el cambio de modelo contractual, es decir, la aparición, por ejemplo, de la ley electoral, algunos cambios importantes y crecimiento de los pequeños propietarios rurales, que va a ser muy fuerte en la década del 20 en nuestro país, ¿no? Pensemos que este modelo del que hablamos, el modelo que va del 80 al 30, el modelo conservador clásico, era un modelo fundamentalmente excluyente, modelo excluyente en lo económico y también en lo político. ¿Cómo se votaba hasta la ley de Sáenz Peña en nuestro país? Se votaba fundamentalmente con el voto cantado, había fraude, la gente no podía votar, o sea que era un modelo que excluía tanto en lo económico como en lo político de la población. La llegada del radicalismo al poder en 1916 trae cambios positivos. Uno de los cambios interesantes es el apoyo a las cooperativas, el apoyo a la ley de arriendos, una ley más beneficiaria para la gente, y la extensión de títulos de propiedad que van conformando y van consolidando una clase media. Que es muy interesante decir que la clase media argentina se origina en el campo, en realidad. Las primeras clases medias de nuestro país tienen origen en el campo, en estas colonias de la Escalada, estos pequeños propietarios, mucho antes que en la ciudad, donde era mucho más difícil tener una situación de clase media. Así que la primera democratización social surge en el campo, curiosamente, en estos lugares como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, cambiando bastante el modelo económico-social de nuestro país.